Hermanos, así puesto de pies, busca en sus Biblias, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos de 5 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y vemos aquí, hoy vamos a hablar del motivo de la disciplina en la iglesia. Aparte de que es necesaria disciplina en el hogar, pero también en la iglesia. Ahora, vemos aquí, ¿qué es la disciplina en la iglesia? ¿Y cuándo debe administrarse? ¿Cuándo se administra eso? La disciplina en la iglesia. ¿Quién es el responsable de la administración de ella? ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? ¿Sabe, hermanos? Intentaremos responder a estas preguntas muy importantes mientras pues profundizamos en el pasaje que tenemos ante nosotros. Déjenme decirles que es un tema que pocas veces se toca en las iglesias. Y a la vez es una de las, podemos decir, no quiero decir cosas, una de las disciplinas, vamos a decir, que Dios ha establecido, una de las herramientas que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia se mantenga pura. Y muchas veces las iglesias no la administran por miedo de perder miembros o de causar problemas en el hogar, en la iglesia. Primero vamos a hablar aquí de la disciplina siempre implica tristeza. Por eso muchas iglesias no quieren ejercer la disciplina, porque implica tristeza. Usted mira aquí el versículo 5. Él está hablando aquí de un caso, posiblemente el caso en capítulo 5 de 1 de Corintios, donde el hombre cometió adulterio con su madrastra, la esposa de su padre. Pero tal vez eran otras cosas. Porque recuerda que 1 de Corintios fue la segunda carta. Segunda de Corintios es la cuarta carta. No sabemos si hubo otro incidente que él está refiriendo, pero no le hace, sea con este hombre de 1 de Corintios capítulo 5 o con otro. El principio, el concepto sigue siendo igual en cuanto a la disciplina. Siempre comienza, hermano, la disciplina siempre implica tristeza. ¿Por qué? Porque siempre comienza por el pecado. Si no hay pecado, no hay disciplina. Es lo mismo en el hogar. Si el niño se porta bien, no hay que disciplinarlo. Cuando la iglesia, los hermanos se portan bien, no hay que disciplinarlos. No estamos hablando de perfección, no hay perfección. Pero estamos hablando simplemente de una iglesia que desea mantenerse pura y limpia delante de Dios. Vemos aquí, siempre comienza con el pecado. Por eso hay tristeza. El pecado siempre trae tristeza. Y
un pasaje es muy conocido para la disciplina. Hay dos, pero uno que de ver es Mateo 18, y vamos a ver un poco acerca de eso, donde Cristo explica cómo se lleva a cabo una disciplina en la iglesia. Y después en Hebreos 12 habla de la disciplina de Dios con la disciplina a sus hijos. Puede abarcar también, incluir la disciplina de la iglesia, y si la iglesia no lo hace, el Señor lo va a hacer. Lo vemos entonces aquí, el pecado siempre termina con tristeza. Siempre es así. Tal vez el pecado por un rato es alegre, placentero, deleitoso, pero tarde que temprano va a traer lágrimas, va a traer tristeza, va a traer dolor y mucho quebrantamiento de corazón. Eso es un hecho. Vemos entonces que el pecado siempre trae tristeza y la disciplina viene por el pecado. Si no hay pecado, no hay disciplina. Si hay pecado, hay tristeza. Y la disciplina también es triste. La aplicación de la disciplina nunca es agradable. Y ahí en Hebreos 12, la primera parte dice, ahí está en sus notas, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Por ejemplo, vamos a aplicar eso a la familia. Cuando un padre llega a la casa y la mamá le notifica lo que él hizo, el hijo, y el padre ahora tiene que disciplinar a su hijo, tal vez es tomar medidas físicas, tiene que pegarle o tal vez tiene que privarle de algo. ¿Desde cuándo es placentero eso? El niño no está contento, ni el padre está contento. Y cuando el padre le dice al hijo, eso me duele más a mí que a ti, el niño no lo cree. No duele más que a mí. Pero es dolor por los dos. El que administra la disciplina y el que recibe la disciplina. Ahora, no hay nada alegre, agradable en la disciplina. Porque es una acción que tiene podemos decir, su base en el pecado, en la desobediencia. No hay nada bueno en eso. Pero sabemos que después produce fruto apacible de justicia, pero al momento no es agradable. Le digo eso porque la iglesia tiene que aprender eso. Y nosotros como congregación necesitamos aprender eso. La verdad, todas las congregaciones necesitan aprender eso, que la disciplina es un instrumento necesario en una iglesia. Vemos entonces, la disciplina siempre implica tristeza, tanto que hasta más adelante vamos a leer aquí en esta epístola, una tristeza según Dios. Dios nos disciplina con mucha tristeza, produce tristeza en nosotros, pero después produce fruto muy hermoso. Vemos, por eso muchas iglesias, desde ahí hay que continuar, con eso ya la iglesia no quiere, no, porque queremos que las iglesias, muchas iglesias, en inglés se llama seeker friendly. Es una iglesia donde la gente, todos se sienten bienvenidos. ¿Cómo vamos a disciplinar? Y la gente van a ver eso, que no somos tan alegres. Podemos decirles algo. Si nosotros somos una iglesia cristocéntrica, no vamos a estar siempre alegres. Porque a veces hay pecado en medio de nosotros. Cristo no se alegra en el pecado. Si yo sigo a Cristo, ¿cómo voy a alegrarme yo en el pecado? La Biblia dice, para no hacer triste el Espíritu, no contristece el Espíritu Santo. Quiere decir que tristeza no quiere decir que una iglesia no es espiritual. Contrario. Puede ser que la tristeza en la iglesia se debe a su espiritualidad y no a su inmadurez. Una iglesia no va a estar siempre alegre, contento porque somos humanos con detalles, con fallas. Cristo mismo dijo que él estaba triste hasta la muerte, la noche en que él tuvo la última cena con sus discípulos y fue traicionado, porque él sabía lo que él esperaba, que él que nunca conoció pecado iba a ser hecho pecado, y el pecado no trae alegría. Por eso Cristo estuvo triste,
Porque al que no conoció pecado, fue hecho pecado. Y Cristo no estaba contento en la cruz. Aparte de los clavos y la corona de espinos y los clavos por los pies, el pecado que Él cargó sobre sus hombros por ti y por mí, no le trajo alegría, trajo tristeza, hasta la muerte, dijo Él. Entonces, cuando una iglesia tiene que disciplinar a un miembro o miembros, no es un evento alegre, no es un evento que después vamos a tomar un chocolate o un cafecito. No, es tristeza. Produce mucha tristeza en la congregación, pero es una buena tristeza. Eso indica que la iglesia es una iglesia que toma en serio el pecado. En el contrario, sería jactancia, y es lo que Pablo dijo a los Corintios en capítulo 5, eran jactanciosos, permitían el pecado en vez de lamentarse. Y si usted mira conmigo, 1 de Corintios, capítulo 5. Estamos en segunda, pero busca 1 de Corintios, capítulo 5. Y ustedes verán, aquí está el pecado en versículo 1. Y ellos no hicieron nada. Sabían que el hombre vivía o se acostaba con su madrastra, la esposa de su padre. No les importó. Versículo 2 dice Pablo a los Corintios: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado? Que es decir, ponerse triste. ¿Qué es lamentarse? Es ponerse triste. Lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Ven ustedes, andaban jactanciosos, envanecidos. Y vemos entonces, habla de jactancia, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa? No tomaron en cuenta que un pecado lleva a otro y a otro y a otro, y cuando menos que toda la iglesia ya es una bola de pecadores. Por eso la disciplina es muy importante y ellos no la ejercieron. Pensaron que estaban demostrando tolerancia y amor, y que lo que demostraron era jactancia, no amor. Y vemos entonces ahora, regresando al tema aquí, la aplicación de la disciplina nunca es agradable. Ahora, por eso muchas iglesias no disciplinan, porque no es agradable, no quieren perder miembros, y más si es una persona de los más ricos en la congregación, hacen la vista gorda. Aquí no. Tú puedes ser el más rico en esta iglesia, pero tú no estás más allá de la ley de Dios y de su palabra. Y si es necesario, aquí disciplinamos a los ricos y a los pobres, porque la Biblia no hace distinción entre las clases económicas. Pecado es pecado. Si tú eres un millonario o tú eres un pobre, pecado es pecado. Entonces es muy importante entender eso. Vemos que la disciplina implica también ¿qué? La restauración. Implica la restauración, no es castigo. Disciplina no es castigo, es restauración. Lo vemos aquí, porque dice el mismo versículo 11 de Hebreos 12, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo vemos aquí, eso es muy importante. Vemos aquí primero, y vamos a mostrar dos pasajes aquí. Los incrédulos son castigados, pero los creyentes serán disciplinados. Debo mostrarles en Judas, penúltimo libro de la Biblia, merito cerca de Apocalipsis. Judas. Y mira aquí versículo 14 y 15. ¿Okay? En Judas 14 y 15 dice así. Versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino al Señor con sus santas decenas de millares, que es con nosotros y con sus ángeles, viene al Señor. ¿Para qué? No para disciplinar, dice, para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y si quiere ver un versículo más, 16, estos murmuradores, querellosos, ¿qué decir eso? Que nunca están contentos, se quejan de todo. Y si usted mira muchos de los jóvenes hoy, miran las noticias, se quejan de todo, cosas que no existen. Y así es, supuestamente es un país tan racista, pero aquí se quedan. Y por eso todo el mundo quiere venir a ese país tan racista. No es verdad. ¿Hay racistas? Sí, pero no es un país racista. ¿Okay? Entonces, mienten. Que los ricos aprovechan de los pobres. No es verdad. Tú quieres un trabajo, ve con un pobre, busca un trabajo. ¿Quién te va a emplear? Los ricos. Gracias a Dios por los ricos. Son los que invierten. ¿Tú has visto los rascacielos en Nueva York y en Chicago? ¿Usted cree que eran los pobres que levantaron rascacielos? No, eran los ricos. Y dieron trabajo y sigue dando trabajo. Yo tengo nada contra los ricos en ese sentido. Yo doy gracias por los ricos. Son los ricos que nos dan carros y teléfonos. Son los ricos que nos dan una vida cómoda. ¿Cuál es el problema con los ricos? A mí no me importa si el dueño de Apple hace multimillones de dólares. Estoy contento con mi iPhone. ¿A mí qué me importa? Y ustedes, esos ricos allá de los carros, y tú manejas tu carro nuevo, tú no estás contento con tu carro. Gracias a Dios por los ricos, porque qué pobre va a abrir una fábrica. Gracias, pero se quejan de todo. Nada más se quejan porque hay unos políticos y los medios comunicativos que aprovechan de la ignorancia de los jóvenes. Y ahora van a la escuela y no aprenden nada. Ya no es educación, es indoctrinación las escuelas. Y yo digo la verdad, si usted puede sacar a su hijo a una escuela pública, haz lo más pronto posible, porque hay cosas horribles pasando allí. Pero así es. Y si tú no puedes pagar una escuela, entonces enséñale en tu casa. Pero están indoctrinando a tus hijos cosas. Por ejemplo, en Nueva York, están diciendo a los niños, no digan mamá y papá, no me digan los grown-ups, adultos. No quieren que distinga entre madre y padre, porque no quiere que hace distinción entre los sexos. Ya está enseñando en la escuela de Nueva York. Y lo que pasa en Nueva York va a llegar aquí a Laredo, tarde que temprano. Que no puede decir mamá y papá, diga adultos. Los adultos en mi vida. Así es. ¿Por qué? Porque están indoctrinando. Y después crecen y comienzan a quejarse de las cosas normales. ¿Ok? Se quejan de los casados que no quieren los gays. Se quejan de los que trabajan, que han acumulado un poco de dinero porque se esforzaron. Y se quejan porque traen dinero. Pero mientras los demás, los pobres, viven siempre tomando e inyectándose y haciendo drogas y no quieren estudiar, después mira, los que estudiaron, se esforzaron, ellos son los que aprovechan de los pobres. Es mentira. Y esos querellosos, y la Biblia dice que Dios un día va a demandar por todas esas cosas y los va a castigar. Es lo que está destruyendo los países y este país también en particular. Vemos aquí entonces, no queremos que la iglesia imita al mundo. Por eso no podemos permitir esas tonterías en la iglesia. Vemos entonces, los incrédulos serán castigados. Ahí hemos visto en Judas. Ahora mira los cristianos, los hijos de Dios en Hebreos 12. En Hebreos capítulo 12, dice aquí, versículos 5 y 6. Y es una cita de Proverbios. Pero dice aquí, en versículo 5, estaban sufriendo. En vez de quejarse, murmurarse, dijo él, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está, él disciplina a los de él. Pero a los del mundo serán castigados, arrojados al infierno, o más bien al lago de fuego. Vemos que hay diferencias. Los dos duelen, la disciplina y el castigo, pero uno es porque por las manos de un padre amoroso, lo otro es por la ley que no le importa quién eres tú. Vemos entonces aquí que la disciplina en la iglesia es
un reflejo de la disciplina de Dios, se hace con amor. Los incrédulos serán castigados, pero los creyentes serán disciplinados. ¿Por qué digo eso? Porque nos ha tocado disciplinar aquí en la iglesia. Y sin duda nos va a tocar tarde que temprano disciplinar a alguien en la iglesia. Pero siempre se hace por amor y no es un castigo. Y vemos también algo más, ¿ok? Se instruye a la iglesia a seguir las normas de Dios. La disciplina, hermanos, Dios nos instruye a seguirle y seguir sus caminos y seguir su palabra. Entonces, la restauración de un hermano creyente es siempre el objetivo de la verdadera disciplina. En otras palabras, ¿qué es una disciplina? Está basada en la palabra de Dios. No en caprichos de la congregación o del pastor o de ciertos miembros. Nada que ver con eso. Es la palabra, pura palabra y nada más, nada menos que la palabra de Dios. Toda disciplina se lleva a cabo a la luz de la Biblia. Porque por medio de la disciplina, la iglesia está diciendo al disciplinado y a todo lo demás, la Biblia dice así y usted hizo así y ahora usted tiene que ser disciplinado. Muy sencillo. El hombre estaba cometiendo adulterio. La Biblia dice, ¿verdad? No adulterarás. Mas él cometió adulterio y para completar ni mostró respeto a su padre, era con la esposa de su padre. Entonces fue disciplinado y la iglesia no le importó. ¿Qué estaba dando a entender a los del mundo? No hay nada diferente entre ellos y nosotros. Entonces, veamos aquí que se instruye a la iglesia a seguir las normas de Dios. La disciplina es un vehículo que se usa para que la iglesia no se desvía. Es como en los lados de las carreteras hay como se llama guardrails, no me acuerdo de eso, para que no se caiga el carro. Y eso es la disciplina. Para la palabra en luz de la Biblia, la disciplina es para mantener la iglesia en el camino, como un cuerpo, como grupo, como uno en Cristo que somos. Y vemos también que la disciplina, la restauración de un hermano creyente, siempre es, no el castigo, la restauración. No es para expulsar y correr gente de la iglesia para que no regresen. Es para que tengan un cambio de actitud, para que busquen al Señor y que se arrepientan. De eso se trata. Y la disciplina es prueba de la obediencia de una congregación a la palabra de Dios. Si usted mira aquí en versículo 9, porque el versículo 6 al 8 habló de que dijo, ya basta ya, versículo 6, ¿verdad? A tal persona esta reprensión hecha por muchos. Él fue reprendido. Es una forma de reprensión, una disciplina. Así que al contrario, dice 7, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle. Ya sufrió suficiente, ya hay que restaurarle, es como sea parte del cuerpo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Y qué dice la Biblia? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Bueno, por la misericordia de la iglesia, el miembro no se ha consumido de tristeza. Y ahora es tiempo de mostrar de misericordia. Ya demostraste lo que es bíblico. Ya le enseñaste lo que él hizo era incorrecto. Le mostraste lo bíblico. Ahora es tiempo para consolarle, para perdonarle. Y después dice versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. No es que no lo amaban, lo tenían como un inconverso, como dice Jesús en Mateo 18, tenle por gentil y publicano. Es decir, él es como un inconverso para ustedes. Tú también hablas con los inconversos, tú no andas matándolos. Trátale como un inconverso, nada más que no puede ser miembro de la iglesia, no puede tomar parte en los ministerios de la iglesia. Pero si él quiere venir a sentar y escuchar un sermón, está bien, pero trátale como un inconverso. No es miembro, ni del cuerpo de Cristo, ni de la iglesia. Ahora, puede ser que él es, pero trátale como un inconverso. Tenle por gentil y publicano, dice la Biblia. Vemos entonces aquí que la disciplina es prueba de
Vemos aquí la obediencia de una congregación a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Una congregación puede predicar la palabra excelentemente, bíblicamente, puede tener los mejores instrumentos, los mejores grupos de alabanza, puede tener coros, puede tener mejor pastor, mejores miembros, mejor de todo. Pero si no está dispuesto a disciplinar, está en desobediencia. Y tristemente 99% de las iglesias están en pecado, porque nunca disciplinan. No disciplinan. No es parte de su rutina. No debe ser una rutina, pero a veces depende de la situación en que nos encontramos. Pero vemos aquí, primero demuestra reverencia por Dios y su palabra. Él tuvo que decir algo a ellos en capítulo 14 de 1 de Corintios. Hay mucho desorden allí. Hablaban en lenguas y las mujeres interrumpían los servicios hablando voz alta. Había 20, 30 hablando en lenguas a la vez y profecías. Y mucho desorden. Por fin Pablo tuvo que decirles en capítulo 14, en versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios diciendo, hey, ¿cree que ustedes son la fuente de la palabra? ¿Que la Biblia salió de ustedes? ¿Son tan atrevidos y audaces en creer eso? ¿Que la palabra de Dios, la Biblia, salió de ustedes? ¿O solo a vosotros ha llegado que de todo el mundo? Ustedes son los únicos que recibieron la palabra. Tienen un monopolio de toda la Biblia. Son los únicos. ¿Está diciendo? Obviamente la respuesta es no. No salió de ellos la palabra, ni ellos son los únicos que la recibieron. En otra palabra, tú eres, dice él, ustedes son una iglesia como cualquier otra. Ustedes no son mejores ni peores. Ustedes son una iglesia como las demás iglesias. Y ustedes deben de portarse con la reverencia y respeto para con la palabra. Porque ustedes no son autores de la Biblia ni los únicos recipientes de la Biblia. No está palabra diciendo, ¿y ustedes qué? ¿Qué se creen? Lo que están diciendo los corintios, porque eran jactanciosos. Entonces, cuando una iglesia no disciplina, está diciendo que ponemos la Biblia a un lado, que sabemos mejor que Dios. Es jactancia. No tenemos, por ejemplo, hermanos, yo he dicho eso muchas veces. Yo sé que ofendo a algunos, porque pues si tú andas en pecado, ¿cómo no vas a sentir ofendido? Yo entiendo, pero mire, si tú quieres ser miembro de esta iglesia, hay 3 cosas que se requiere. Lo primero, tienes que ser cristiano. Tienes que de veras conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si no, ¿cómo vas a aceptar inconversos como miembros? Y hay iglesias que sí lo tienen, pero nosotros no somos de esas. Segundo, tenía que haber sido bautizado ya o que esté dispuesto a ser bautizado si no fuiste bautizado. Es parte de la gran comisión. Cristo dijo, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el segundo, ¿verdad? Y el tercero que yo tengo que preguntar, si tú vives con una pareja, ¿están casados o no? Bueno, ya tenemos 10 años viviendo juntos. No, 10 años en pecado, preguntando si están casados. Si no están casados, entonces hay 2 opciones. O yo los caso, o cásense con un juez, pero cásense antes de ser miembro de la iglesia. Porque si no, nosotros estaríamos diciendo al Señor, no nos importa lo que tú dices. Cuando Él dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. Yo no quiero tener miembros que sean juzgados por Dios, ni quiero ser una iglesia que aprueba estas cosas. Ahora, si tú me mientes, es otra cosa. Mis manos están lavadas, tú mentiste. Pero de veras, nosotros tenemos, hermanos, déjame decir eso. Nosotros no podemos tener la Biblia por debajo. La Biblia está sobre nosotros. Nosotros vivimos bajo las reglas y las enseñanzas de la Biblia.
Y si la Biblia dice algo, ¿qué derecho tenemos nosotros de ignorarlo o cambiarlo? Está mal. No podemos ni quitar ni agregar. No, entonces, no es que el pastor es un dictador y es muy frío. No. El Señor nos ha dado su estándar y tenemos que cumplir con su estándar. Por eso disciplina es muy importante cuando algo pasa. Ahora, vemos aquí, eso demuestra reverencia por Dios y por su palabra. Una iglesia que es bíblica, que toma en serio las escrituras, es una Biblia que está dispuesta a disciplinar cuando es necesario. No es que andan hambrientos de disciplinar, ustedes ven, no disciplinamos siempre, pero a veces se ofrece. La última vez que disciplinamos hace como 4 o 5 años, una pareja no estaba casado, aquí en la iglesia quedó embarazada con su hijo y tuvimos que disciplinarlos. Estaban aquí enfrente de la iglesia, fueron disciplinados y por un rato, y después ellos mismos disculparon, aceptaron la disciplina y tuvimos que seguir adelante. Pero la iglesia tiene que saber que lo que ellos hicieron estaba mal y ellos pararon enfrente y confesaron su pecado a la congregación. Yo nunca haría eso. Entonces, tu disciplina es perpetua. Porque no vamos a quitar ninguna disciplina si tú no confiesas tu pecado. Entonces vemos aquí ahora algo más. Revela la verdadera determinación de una congregación de honrar la palabra de Dios. Tú puedes decir, nosotros como iglesia, creemos mucho en la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando llega el tiempo de disciplinar, ya no es tan importante la Biblia. Ya la echamos a un lado. Y eso de veras nos muestra, si de veras estamos determinados, hay determinación en nosotros de honrar al Señor y a su palabra. El que honra a Él, el que honra su palabra, será honrado por Él. Entonces es muy importante entender eso. Iglesias que nos disciplinan, es porque al fin de cuentas, ¿sabe qué es? Quieren agradar a los hombres más que a Dios. Por eso no disciplinan. Y vemos que la disciplina se realiza siempre en unidad. Unidad. Nunca es administrada. Usted mire aquí el versículo 10 de 2 Corintios 2. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Es tan profundo eso, es una cápsula lo que Cristo enseñó en 18 de Mateo, 18, 15 al 20, donde habla de la disciplina. Es en una cápsula, Pablo está diciendo aquí lo que dijo Cristo. Déjame explicarles. Primero, hermanos, la disciplina nunca se administra por una sola persona. No es lugar del pastor de disciplinar a una persona. Hay iglesias, más nuestros hermanos pentecostales, creen así: el pastor tiene toda autoridad, es como un dictador, lo que él dice es disciplina, vámonos. No, déjenme aclararles, quiero enseñarles bien, no es mi lugar de disciplinar a nadie en esa congregación, no me pertenece a mí como pastor, bíblicamente. Entonces, ¿a quién pertenece, hermano? Buena pregunta. Pertenece a la iglesia. Usted mira conmigo en Mateo 18. En Mateo 18. Mira aquí en capítulo 18, empezando en versículo 15, cómo comienza la disciplina bíblica. Dice, versículo 15. Si tu hermano, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Ves? Háblale, hazle a ver, lo que tú haces está mal. Y ve y repréndele estando tú. La disciplina es una reprensión. Y ahí dice, repréndele estando tú y él solos. ¿Por qué? Porque el 90% o más de las veces se arregla cuando, ¿qué tratamos semana pasada? Cómo manejar los malentendidos. Y puede ser que el hermano está haciendo algo y se da cuenta y te molesta mucho. No anda chismeando de él, hablando a todo. Ve a él o a ella, estando tú y él solos. Ahora, si eso no funciona, después dice, versículo 16, mas si no te oyere,
toma aún contigo a uno o dos, no lleva un grupo de 5 o 10, uno o dos otros, no más, para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. He llegado a este punto con alguien en la iglesia alguna vez, tuve que llevar un testigo o 2. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, no al pastor, a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está. No es que él es inconverso, pero trátale como un inconverso. Y vemos aquí, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, que es decir, la disciplina ejecutada, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que el Señor va a apoyar la disciplina de la iglesia. Lo que la iglesia decide, el Señor va a apoyar. Lo que dice, yo estoy con ustedes. Y cuando ustedes leen aquí en el fin, dice, versículo 19, otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Estoy yo, congregado. Es decir, hablando aquí de una congregación que está disciplinando. Vemos aquí casi nunca llega a la iglesia. ¿Por qué entonces comenzó con 1? Porque el Señor está diciendo, aprenda a tener un poco de valor, ve a la persona y háblale a ella tu problema que tú tienes con esa persona. Es decir, que el círculo de disciplina es chiquito, nada más son 2 personas. Es un círculo. Si él no escucha, lleva 1 o 2 más. Ok, un poquito más grande. Y si él no escucha, hazlo más grande, habla a la iglesia. Pero le dijo eso para no agotar a la iglesia, agobiarla más bien, con cada problemita y tener una gran congregación, un gran servicio. Cada vez, cada hermano tiene un problema contra otro. Se puede arreglar 1 a 1. Esa es disciplina bíblica. ¿Ok? Ahora, veamos aquí entonces la disciplina. Veamos aquí entonces que nunca es administrada por una. Yo no tengo derecho bíblico de disciplinar a nadie aquí, al menos que con la iglesia apoyándome y todo yo como parte de la iglesia formamos un solo cuerpo, una sola voz y estamos disciplinando a la persona. Eso es bíblico. Pero eso de que un pastor, yo me acuerdo una hermana, el pastor la disciplinó, la hizo limpiar su baño. ¿Qué es eso? Entonces, qué bueno. ¿Sabe qué, hermano? Mi esposa a veces batalla con su rodilla. Y voy a disciplinar a algunos de ustedes para que vayan a limpiar mi casa. Eso está muy bueno. Qué ridiculeces. Pero la gente cree en esas cosas porque no conocen la Biblia. La Biblia es nuestro estándar, no lo que dicen los hombres. Vuelva a la Biblia. Ni Cristo tomó la primera. Él dijo, yo voy a estar con ustedes cuando ustedes llegan a un acuerdo. Es lo que está diciendo Cristo. Cristo mismo estaba apoyando la disciplina, no de un hombre, de la iglesia. Y vemos entonces, el cielo mismo honrará la decisión de la iglesia con respecto a la disciplina. Él dice el Señor, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, hablando de disciplina, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí Pablo diciendo, para desatarlo ya, quita esa disciplina de él, vuelve a restaurar ese amor, esa confianza con él. Y el Señor también iba a honrar la decisión de la iglesia. Mientras la iglesia sigue al Señor y sigue la palabra, el Señor bendice a la decisión de la iglesia. Esa es disciplina. Si algún día, hermanos, tenemos que disciplinar a alguien, casi siempre aquí en la iglesia, toda la disciplina ha sido por problemas sexuales. Pero una vez yo por poquito iba a tener una junta con ustedes por disciplinar a una chismosa. Créemelo, una persona chismosa, que siempre hablando mal de la iglesia, hablando mal de esto. Pero Dios obró y ya no tuvo que hacerlo. Ya no está aquí. Entonces el hecho es, Dios la quitó. Pero a veces, hermanos, la Biblia dice también, para disciplinar lo que causa problemas en la iglesia. Toda impureza.
Como él dijo a los corintios en 1 de Corintios 5, un poco de levadura rueda toda la masa. Vemos entonces la disciplina es un método para impedir las maquinaciones de Satanás. Él tiene muchas estratagemas, él tiene muchas cosas. Una cosa le voy a decir del diablo. El diablo, hermanos, fue tonto en pelear contra Dios, fue necio. Pero el diablo no es tonto para engañarnos. El diablo es muy astuto. El diablo es muy inteligente. Y el diablo es muy paciente. Él va a esperar y esperar como un león esperando a quien devorar. El león puede esperar mucho tiempo. Pero ya cuando salta, ya es muy tarde. El diablo tiene muchas maquinaciones. Y una de ellas es engañarnos, hacernos creer que estamos demostrando amor por tolerar pecado en la iglesia. Eso no es amor, ¿ok? Eso es jactancia. Y el diablo con sus maquinaciones, ¿quiénes somos para juzgar? ¿Cómo quiénes somos? Somos la iglesia de Dios viviente y Él nos dice para juzgar el pecado. Pero nosotros a veces ignoramos sus maquinaciones. Y por supuesto lo que estamos estudiando en la noche, ¿verdad? Hoy en la noche, del diablo y los demonios, en el estudio que tenemos. Y vamos a ver cuáles son algunas de sus maquinaciones. Una cosa les voy a decir, hermanos. El diablo, él va a buscar la mejor manera de hacerte caer. Él conoce tus debilidades, él sabe las cosas que te agradan y lo va a poner como una zanahoria enfrente de un conejo. Cuidado, conozca sus maquinaciones. No debemos de ignorarlos. Y vemos entonces, la disciplina es un método para impedir las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a disciplinar sin primero fijar en las Escrituras. ¿Y cómo peleó el Señor contra el diablo cuando fue tentado? 3 veces dijo, escrito está, dicho está. Y siempre citó de Deuteronomio. Cuando fue tentado por el diablo, él siempre peleó con las Escrituras, el diablo. Tenemos nosotros también que utilizar las Escrituras, no cualquier cosa que, ¿sabe? Bueno, yo creo que voy a hacer esto de esa manera, otra manera. No, ¿qué dice la Biblia? Y vemos aquí también ahora la conclusión de todo lo que hemos estudiado. Primero, aunque la disciplina es triste, sin embargo es un instrumento necesario para mantener la pureza de la iglesia. A veces, con el puro miedo de la disciplina, eso nos mantiene limpios. Hermanos, yo digo la verdad. Últimamente no hemos tenido que disciplinar y gloria a Dios. Pero no quiere decir que no va a llegar ese día. Y cuando llegue ese día, tenlo por seguro. Si llega el día que tenemos que disciplinar a alguien y vamos a dar un servicio especial, no creo que es el fin de la iglesia, contrario, es el fin del pecado en la iglesia. Hay una diferencia. Y el objetivo de la disciplina es la restauración en vez del castigo. ¿Sabe? Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice. En versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y todos caemos, hermanos, en trampas del diablo, nadie aquí es exento. Vosotros que sois espirituales, ahora mire, restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuando nosotros disciplinamos a alguien, hay que hacerlo con mansedumbre, con humildad y buscando la restauración. Pero también dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Ahora, cuando Cristo habló de la disciplina en Mateo 18, después de eso Pedro dijo a Cristo, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Cristo dijo, no, 7 veces 70. En otras palabras, antes que llegamos a la disciplina, estamos tratando de tolerar, de cubrir una multitud de pecados con nuestro amor. Es cuando ya llega un punto ya que no podemos, es cuando debemos de hablar con alguien. Pero deje de ser una persona criticona y llorona por cada cosa que sucede. Yo sé que tú no tienes amor, porque el amor verdadero cubre una multitud de pecados. Y vemos entonces también el objetivo
de la disciplina es la restauración, ¿ok? Y en vez del castigo. Por ejemplo, los que mueren van para el infierno, ya no hay restauración. Pero los que nacen de nuevo y son disciplinados, seremos restaurados. Dios restaura a sus hijos. Y vemos que el amor y la reverencia de una congregación por la palabra de Dios se manifiesta en su disposición. ¿Qué disposición tenemos? De disciplinar a los miembros descarriados o desordenados. En otras palabras, el amor que tú tienes por el Señor y su palabra, eso es lo que determina si vas a llevar a cabo una disciplina eclesiástica. Si estás más preocupado por tu imagen y tu reputación más que por la palabra de Dios, entonces ya cambiaste el énfasis tuyo. El enfoque ya no es a glorificar al Señor, sino a glorificar a nosotros mismos. Para que más gente venga, para que la iglesia crezca, para que el mundo se siente cómodo con nosotros. No, tenemos que brillar nuestra luz, hermanos. Y tenemos que poner la palabra primero. Palabra de Dios. Y hermanos, es muy importante que la disciplina es un asunto familiar y no de una sola persona en la iglesia. Nadie aquí, aunque tuviéramos ancianos, aparte de ese pastor, nadie aquí tiene el derecho de disciplinar a nadie. Aún yo como pastor, es mi deber de ir con alguien en privado, cumplir con lo que dijo el Señor. Yo no soy exento. Y si Él no escucha, llevo uno o dos otros. Por supuesto lo he hecho. Pero yo nunca voy como pastor disciplinando a nadie. Yo voy como un hermano llamando la atención a alguien. Pero si llega al punto que ya la iglesia tiene que decidir, ya es un asunto familiar de la congregación local. ¿Okay? Entonces es muy importante eso, hermanos, que tomamos en cuenta eso. Y la falta de disciplina implica ignorancia de las maquinaciones del diablo. Debo mostrarles algo. Es uno de los capítulos más tristes en la Biblia. Está en Jeremías. O dos capítulos, 6 y 7. Usted mira el capítulo 7 de Jeremías. Mira lo que dice Dios a Jeremías. Okay, en capítulo 7. Me dice aquí, en versículo 1. Eso es lo que pasa cuando hay disciplina. Quiero que usted entienda lo que puede pasar aquí, lo que está pasando en miles de iglesias en el mundo, en México, en Estados Unidos. Mire, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, que es el templo, y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Confiaron en las apariencias externas. Aquí está el templo, estamos adorando. Ellos tenían una religiosidad, pero no conocieron al Señor. Porque algún tiempo en el pasado la disciplina se acabó. Ya no hubo disciplina. Entonces el pecado comenzó a incrementar. Estaba yendo a la iglesia. Y Dios dijo a Jeremías: ve a la puerta del templo, cuando vienen a adorarme, diles eso. Y después, versículo 5. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis el extranjero, al huérfano y a la viuda. Después miren, es increíble, versículo 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Lo que predican muchas iglesias, puras mentiras. Hurtando, robaban, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Qué está diciendo él? Ustedes roban, cometen adulterio,
Muchos viven con unión libre y van a la iglesia y adoran a Dios como que es nada. Otros roban en sus negocios, otros mienten, dicen palabras vulgares. Ven a la iglesia como santitos. Dios dice, Por eso la iglesia se puso mal. ¿Y sabe qué pasó con esa gente que iba a la iglesia? Mira capítulo 6 para que ustedes vean. Ni podían oír la palabra de Dios. 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, que es decir, sordos, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y eso es lo que pasa cuando una congregación comienza a poner a un lado la palabra, ya no disciplinan, y cada generación y cada año se va a poner mal a peor, y cuando menos creen es una bola de pecadores con fachada de cristianos que van para el infierno y son cizaña en vez de trigo. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay disciplina en las iglesias, porque no toman en serio la palabra de Dios y viven en sus pecados como cualquier. No les afecta. Y no saben, capítulo 6 dice, ni saben tener vergüenza. Nuestras iglesias se están llenando de sinvergüenzas. Ni saben tener vergüenzas. Cuando dos hombres casados entran en un templo para adorar a Dios, son sinvergüenzas. Ni saben tener las vergüenzas. Cuando hacen desfiles de los gays. Cuando gente que hacen locura, mira los tatuajes que se ponen las mujeres ahora, esas famosas en la YouTube y en la televisión, y como se acuestan con uno con otro y ni tiene vergüenza. Vivimos en un tiempo sin vergüenza, pero la disciplina es una manera para mantener la vergüenza, hermanos, y para mantener la pureza en la iglesia. Por eso es tan importante la disciplina. Y si un día nos toca hacerlo, recuerda este mensaje, recuerda este pasaje, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Vamos a orar, hermano, vamos a poner de pies y vamos a orar. Señor nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por amarnos, por tener tanta paciencia con nosotros. Y gracias, Señor nuestro, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, también es como un martillo que pega a la piedra en corazones endurecidos. Enséñanos, Padre, a estar atentos a tu palabra. Enséñanos, Padre, a amar tu palabra. Enséñanos, Señor, cumplir con ella. Y Señor nuestro, gracias por lo que hemos estudiado esta mañana. Y ayúdanos, Padre, que si un día, esperamos que no, pero si un día nos toca tener que disciplinar a alguien, que lo hagamos, Señor, con dolor, con tristeza, pero que cumplamos con tu palabra. Queremos cumplir con tu palabra. Pero ayúdanos, Padre, a vivir nuestras vidas de una forma que te agrada. Queremos agradarte a ti en todo lo que hacemos, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas como familia y en nuestras vidas aquí en la iglesia. Que todo lo que hacemos sea para tu honra y tu gloria. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.